Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahora vamos a usar este video como reemplazo de la clase que no pudimos tener hoy a la mañana por problemas técnicos con internet. La idea de la clase es básicamente poner en claro cuál va a ser el método para escribir el texto explicativo que nosotros tenemos que terminar para la semana que viene, y también dar una especie de guía instructivo para que ustedes puedan tener una idea de la estructura general del texto, y en base a eso no empiecen a escribir así de la nada. Primero vamos a ir a la consigna, ¿sí? La idea es que leamos la consigna, así esto queda claro. La consigna para la producción escrita, déjenme ver si puedo compartir la pantalla. Acá está. La consigna para la producción escrita dice: elegir alguno de los siguientes objetos de estudio y desarrollar un texto explicativo empleando al menos 4 de los recursos explicativos vistos en clase. Marcar con diferentes colores los recursos usados para identificarlos en el texto. No olvides emplear términos específicos del área de conocimiento propio de tu objeto. Subrayar estos términos en el texto también. Básicamente lo que pide la consigna es que hagan es que escriban un texto, pero no, digamos, según un criterio propio. Tienen que poner en juego los recursos que nosotros vimos, ¿sí? Los que están dentro de las fichas, los que identificamos en otros textos, demás. Y usar lenguaje específico del área. Para eso seguramente van a tener que buscar otros artículos o información en internet, y lo que yo les recomiendo es: usen Wikipedia, pero no se queden con Wikipedia. Wikipedia puede ser una de las fuentes. Siempre cuando van a escribir un texto explicativo sobre un tema en particular, les recomiendo consultar por lo menos 3 fuentes distintas. ¿Sí? Una de ellas puede ser Wikipedia, pero que no sea solamente Wikipedia. Los objetos de estudio, que ya vimos lo que es un objeto de estudio para nuestro texto, los voy a sugerir yo. Ustedes van a poder elegir libremente entre la lista, pero los voy a sugerir. Cada uno, hay pares de objetos vinculados con áreas del conocimiento diferentes, así hay un poco para todos. El primero, bueno, como ven acá, es tomar como objeto de estudio el Big Bang, que es propio de la astronomía. La teoría del gran impacto también es de la astronomía. Después, para el lado de la biología, el tiburón blanco como objeto de estudio, o las plantas carnívoras. Después, para el lado de la historia, se pueden ir para el lado de la historia antigua, por ejemplo, investigar sobre el libro de los muertos de la cultura egipcia, o el acontecimiento de la toma de la Bastilla. Dentro de la historia moderna, eso tiene que ver con la Revolución Francesa. Y por último, más para el lado de la anatomía, los que les interese el cuerpo humano, pueden trabajar como objeto de estudio el sistema respiratorio o el sistema nervioso, ¿sí? Dentro de estos objetos eligen uno, buscan información en internet, buscan 3 fuentes distintas, y de ahí van armando, van separando los datos que van a usar para escribir su texto. Al finalizar en la consigna hay dos apartaditos más. Uno de ellos es datos importantes para que tengan en cuenta sobre la evaluación del trabajo, y acá quiero hacer hincapié para que no queden dudas. Y después algunas cuestiones formales de cómo quiero que presenten ese texto, ese archivo, ¿sí? Por supuesto que si existe alguna duda, ustedes me pueden volver a escribir y yo las aclaro. En principio, esto ya lo habíamos dicho a finales de la primera etapa del año, a partir de ahora se va a evaluar como una categoría aparte el uso de la puntuación, ¿sí? La corrección de las palabras repetidas y el uso apropiado de los conectores lógicos y temporales. Eso va a ser una parte. Siempre que haya una producción escrita, vamos a evaluar esto. Cuando me refiero a uso de la puntuación, me estoy refiriendo también a las decisiones que ustedes toman para decir acá termina y acá empieza un nuevo párrafo, ¿sí? Tengan en cuenta que acá van a usar ustedes estrategias explicativas muy puntuales, van a saber dónde empiezan y dónde terminan esos recursos, que son los que vimos en clase. Pueden tomarlo también como guía para darse cuenta cuándo puede empezar o terminar un párrafo. A esto sumado la estructura del texto, que yo les voy a agregar ahora con un esquemita para que lo tengan como guía. También los puede ayudar a guiarse para subdividir su texto
en párrafos. Después dice, se considerará desaprobado todo trabajo que haya copiado y pegado cualquier fragmento de un texto online sin haberlo diferenciado como una cita. ¿Sí? Punto importante, yo no digo que ustedes no puedan utilizar textos online, pero lo que vayan a usar, lo que vayan a copiar y pegar, tiene que estar diferenciado del resto de su texto como cita. ¿Cuál es lo que vamos a usar nosotros? ¿Cuál es el criterio para diferenciar una cita? Primero, colocarlo entre comillas, ¿ok? Eso es fundamental. Y vamos a usar, al final de la cita, una vez que termine la cita, colocar entre paréntesis, ¿sí?, el apellido del autor. Nada más que eso. Vamos a usar eso como criterio para diferenciar la cita por ahora. ¿Está bien? Y después, dentro de los criterios formales del archivo, ustedes saben que tiene una extensión que va entre 1 y 2 carillas, tiene que estar escrito en Time New Roman 12 interlineado 1,5, que es el que vamos a usar para todas las producciones escritas. Tiene que tener sí o sí, ¿sí?, un título acorde al tema y utilizar un recurso gráfico, ¿sí?, acorde al tema también. Esto no es opcional, tiene que tener un recurso gráfico, ustedes eligen cuál. Y por último, las fuentes de internet, libros o revistas que ustedes hayan consultado, ¿sí?, tienen que estar citados al final del trabajo como fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a poner, cuando terminen de escribir su texto, van a poner un título que dice fuentes, ¿sí?, 2 puntos, y abajo van a ir colocando los links de los lugares de los cuales sacaron información para su texto. ¿Ok? Ese tiene que ser también un criterio de entrega. No pueden tener un texto explicativo sin aclarar cuáles son las fuentes que consultaron, porque todo ese conocimiento no nació de ustedes como si fuera una planta. Ustedes lo consultaron, lo fueron a buscar. ¿Ok? Esos son los criterios de entrega del trabajo. Bien, ante cualquier duda, ustedes me preguntan de nuevo. Ahora les voy a dar un esquemita. Este esquema no es un modelo, no es un modelo rígido, sino que es piénsenlo como una especie de criterio para ordenar su texto en caso de que se estén desorientando, no sepan, bueno, ahora con qué sigo y demás. El modelo tiene que ver con la estructura del texto explicativo. Déjenme ver si lo puedo compartir ahí. Ahí va. La estructura del texto explicativo la vamos a pensar en 3 partes, ¿sí? Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Esto probablemente lo hayan escuchado. A ver, ese es el orden, ¿no?, que yo les recomiendo. ¿Cómo les recomiendo a ustedes trabajar? Primero, quizás lo más conveniente es que empiecen con el desarrollo, ¿ok? Y después agreguen una introducción y un cierre, una conclusión. Quizás porque en la introducción, si ustedes van a anticipar alguna cosa de lo que van a desarrollar, ¿no?, en el cuerpo del texto, eso no lo pueden hacer hasta que no tengan el desarrollo bien claro, ¿sí? Pero si ustedes consideran que no van a hacer ningún anticipo ni nada de eso, y van a simplemente presentar el tema, pueden empezar por la introducción, no hay problema. Tienen que tener, además de estas 3 partes que tienen que ver con el cuerpo del texto escrito, el recurso gráfico, ¿ok? Como ustedes vieron en los ejemplos, hay 2 tipos de recursos gráficos que considero que pueden usar. Algunos recursos gráficos que sirven para graficar algo que en el texto se dijo, para graficar algo que en el texto ya se desarrolló por medio de algún recurso explicativo, o un recurso gráfico que agrega otra información, nueva información al texto. ¿Sí? Fíjense cuál de ellos les resulta a ustedes más conveniente. En la introducción, lo que yo les recomiendo que esté presente en su texto es, primero, la presentación del tema, ¿ok? A qué área de conocimiento pertenece, cuál es el objeto de estudio que van a tomar, demás. Después, la definición del objeto de estudio, una primera definición, ¿no? ¿Qué es?
aquello sobre lo cual voy a hablar. Luego, cuando pasen al desarrollo del texto, ahí es donde ustedes empiezan un trabajo de caracterizar ese objeto, agregarle, ¿no?, cualidades, características que saquen de sus fuentes. Van a presentar ejemplos, van a hacer comparaciones o analogías para explicar mejor algunas características de su objeto. La introducción puede resolverse en un párrafo, por ejemplo, y el desarrollo puede resolverse, yo creo que entre 2 y 3 párrafos estaría bien como cuerpo del desarrollo. Al final, en el último paso, en la conclusión, lo que yo les propongo, esto es una propuesta mía, es que ustedes hagan un resumen, una recapitulación de las características más importantes que haya mencionado en el desarrollo, y al final hagan lo que nosotros habíamos denominado como reformulación y cierre. ¿Qué es reformulación? Bueno, volver a tratar de definir el objeto, ¿sí?, que definimos al principio, pero agregando alguna otra característica que nosotros obtuvimos en el desarrollo. ¿Ok? Después de darle más información al lector, podemos volver a definir este objeto y darle otra dimensión, ¿no?, otras características. Esto que esté presente en la conclusión. Y un cierre, ¿no? Las conclusiones, dependiendo del tipo de texto, tienen algunas precisiones u otras. Por ahora nosotros vamos a trabajar con esta, que me parece que es la más interesante, porque si podemos volver a definir el objeto, agregarle una nueva cualidad, una nueva característica, después del desarrollo quiere decir que avanzamos en el conocimiento de ese objeto. ¿Está bien? El texto explicativo es fundamental para este tipo de avance sobre un objeto. Y por último, no lo olvides, dice, las citas van entre comillas, ya lo aclaramos, pero lo voy a remarcar un montón porque va a ser evaluado, y al final del texto debe mencionarse la fuente, link de la página usada o los datos del libro o revista consultado. ¿Sí? Esto va a estar en la plataforma para que ustedes lo tengan como guía, ¿ok? Insisto, es una guía, no voy a evaluar exactamente que cumplan con, bueno, tiene que estar la caracterización primero, después el uso, después la presentación del ejemplo, no. Ese orden lo van a elegir ustedes. Lo que sí tiene que notarse en el texto es que hay por lo menos 3 momentos, una introducción, un desarrollo y una conclusión, y hay un recurso gráfico que tiene que ver con el tema, ¿no?, con el objeto. Espero que haya quedado claro. Si no, me escriben por la plataforma y lo volvemos a explicar. Nada, nos vemos el viernes, si internet me acompaña, y suerte con la producción del texto. La fecha de entrega del texto va a ser para el día, la damos hoy, lo vamos a poner para el día lunes, cosa que el viernes en la clase tengamos un momento para aclarar cualquier tipo de duda que surja sobre el texto, pero ya vamos a ir avanzando sobre el próximo tema, ¿ok? Nada más, un saludo y cuídense.